Y como le comentaba en el primer resumen del programa, ayer se combinó la información sobre la inflación en el mes de abril, que desaceleró ligeramente a 4.45% y simultáneamente Banco de México anunció el recorte, un nuevo recorte a su tasa de interés de referencia para dejarla en 6.50%, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2022. Vamos a hablar sobre este tema con Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Bueno, pues hay quien dice que el que se haya desacelerado ligeramente la inflación es una buena noticia. Sin embargo, pues se mantiene por encima del objetivo del Banco de México y por eso llama la atención que el Banco Central, por una decisión dividida, haya decidido recortar, hacer un nuevo recorte a la tasa de interés. ¿Cómo ves el panorama? Pues mira, yo creo que siempre es buena noticia que vaya bajando un poquito la inflación, así que si queremos ver el vaso medio lleno, qué bueno que bajó la inflación, 4.45 en su comparación anual. Sin embargo, yo lo que estoy viendo dentro de la inflación, porque algo a lo que alude muchísimo el secretario de Hacienda o la propia Secretaría en general o el mismo Banco de México, es que esta presión es básicamente únicamente por el jitomate, ¿no? Y sí, hay un problema estacional, en efecto, que generó que la cosecha de jitomate funcionara distinto, cambiara de época, hay un problema estacional muy claro que ocasionó que el jitomate subiera de precio en el mes por arriba de, bueno, cerca de 20%, 19.25%. Ujú. Pero eso, Pascal, pues es como un dato, es solo una observación de los miles de productos que están contenidos al calcular la inflación. Yo creo que hay muchas otras cosas que están pasando dentro de la inflación que tendríamos que tener más ojo a lo que está sucediendo ahí. Por ejemplo, el tema de servicios. Los servicios están subiendo 4.52%. ¿Qué hay adentro de los servicios? Restaurantes, hoteles, educación, colegiaturas, vivienda. O sea, hay muchas cosas dentro de los servicios que están mostrando una presión al alza y que ya lleva un rato. Sí, no llama la atención tanto como el jitomate que subió 20% en un mes, pero sigue una presencia continua de un incremento de precios en los servicios. Yo creo que esa es una presión de demanda que Banco de México tiene que estar muy atento porque está dentro del componente subyacente, es decir, el que más enfoca Banco de México. Ahora, yendo a la decisión de Banco de México, pues la verdad es que todos la esperábamos básicamente porque la gobernadora nos lo informó. O sea, Ujú. en las últimas minutas y en las últimas comunicaciones que ha tenido el Banco de México, pues claramente nos dijo que iba a bajar la tasa de interés en la decisión de ayer. Y bueno, hubo algunos que no quisieron creerle y quizás no quisieron creerle porque estaban pensando en el deber ser, ¿no? El deber ser es, pues, quién sabe si deba de seguir bajando la tasa con los datos de inflación que tenemos. Pero al final del día, ya sabíamos todos que la decisión que iba a tomar Banco de México iba a ser bajar la tasa de interés, sí también con una decisión dividida donde Jonathan Heath y Galia Borja deciden votar en contra o más bien a favor de que se mantenga en 6.75, pero pues evidentemente le ganan los otros los otros dos subgobernadores más la gobernadora que querían una disminución de 25 puntos base. El argumento de quienes están votando para que baje la tasa de interés es que las expectativas de inflación están ancladas, es decir, la gente no espera brotes inflacionarios en el futuro cercano y pues quizás sea esa la razón, pero yo veo que la inflación está anclada no en 3%, sino anclada en un nivel de inflación mayor, o sea, está anclada pues más por ahí del 3,5, cerca del 4, que del 3%. Incluso el propio Banco de México dice que al 3% se alcanzará o se llegará, si bien nos va el año que entra. Y es una meta que se ha ido postergando y Ujú. postergando y postergando. O sea, cada decisión de política monetaria vemos que la decisión, el objetivo de 3%, pues se va echando un poco para adelante, ¿no? Entonces, esa es un poco la perspectiva. Yo creo que cuando no debían de haber bajado tasas es en la decisión pasada, la decisión anterior, pero bueno, las bajaron y nos dejaron muy claro que iban a seguir bajando. Yo no sé si con eso creen que van a impulsar la inversión, porque pues todos sabemos que hay una relación negativa entre la tasa de interés y la inversión, es decir, si baja la tasa de interés, se impulsa la inversión. Sí, esa relación existe, esa relación es real, pero yo creo que la razón por la cual está bajando la inversión en México en este momento
pues no tiene mucho que ver con la tasa de interés, sino con otras cuestiones más relacionadas con la confianza y con las expectativas del país. ¿Tú crees que la inflación que se está viendo en otras partes del mundo y que deriva de la situación en Medio Oriente nos alcanzará eventualmente? Por supuesto que nos alcanzará, no tengo ninguna duda que nos alcanzará y entre más dure el conflicto, más pronto nos alcanzará, porque no podemos pensar, o sea, por ahí, por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo, como se ha comentado en repetidas ocasiones. También pasa una fracción importantísima del gas natural que sale de Qatar, pero también sale una porción muy importante de los fertilizantes que se Ujú. usan en el mundo. Entonces, si eso está detenido y eso no puede salir, pues entonces habemos más competidores por el petróleo que sí está disponible, por el petróleo, por el gas, por los fertilizantes que sí están disponibles. Entonces, si aumenta esa demanda de bienes que sí están disponibles, pues evidentemente va a subir el precio. Y eso yo creo que lo vamos a empezar a ver. Ahorita no hemos visto incrementos tan brutales, y ojo, claro que los estamos viendo en el precio de la gasolina y el diésel, porque el gobierno está metiendo un subsidio muy importante en el precio de la gasolina magna y del diésel, manteniendo pues, los precios contenidos. Pero esto le cuesta al erario un montón de dinero. Únicamente en marzo le costó en pérdida recaudatoria 11.500 millones de pesos. Ujú. Entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo más puedan seguir aguantando estos subsidios? Y el subsidio a los fertilizantes, pues yo creo que se va a volver muy complicado y eso va a presionar al alza, evidentemente, pues el precio de todos los alimentos, ¿no? De todas las frutas y verduras que ya en este mes mostraron un incremento anual de 21.43%. Entonces yo creo que sí nos va a alcanzar, si no es que ya nos está alcanzando. Valeria, mencionabas el tema de las inversiones, por qué no se están materializando. Me gustaría tocar el punto a profundidad. Tengo que hacer aquí un corte. Si me esperas, hablamos de eso regresando de la pausa. Claro que sí, con Volvemos mucho en un gusto, momento. Pascal. Agradezco a Valeria Moy, directora del INCO, que me haya esperado para continuar esta conversación. Valeria, me decías en el bloque anterior que no se están materializando las inversiones en el país, pero que esto pues, no tiene que ver con la tasa de interés, sino con otras razones. Así es, Pascal. Yo creo que las razones atrás de esta falta de materialización de la inversión, pues están más relacionadas con las expectativas de crecimiento del país, con las expectativas que se tiene sobre el sistema judicial, sobre la certeza que se va a tener o no sobre inversiones multimillonarias. Yo creo que está relacionado mucho más con confianza, con certidumbre, más allá de con una tasa de interés, que desde luego es importante, por supuesto que es importante, no lo niego bajo ninguna circunstancia, pero creo que en este momento el tema es otro. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que uno de los argumentos que se usa para decir que no está moviéndose la inversión es que hay mucha incertidumbre, no solo interna, sino incertidumbre también externa. No Mm. sabemos qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, no sabemos si esas inversiones, que en su gran mayoría van destinadas a exportar, pues van a mantener, o sea, van a seguir teniendo un rendimiento positivo. Y ahí yo creo, Pascal, que sí tenemos una nota positiva, fíjate, yo creo que mientras México yo sé que en todo este desastre comercial y cómo se están moviendo todas las cosas y no sabemos qué arancel se le va a ocurrir al presidente Trump poner o quitar hoy, yo creo que dentro de todo esto México va a salir bien librado. México, de hecho, está en este momento muy bien librado en temas arancelarios en consideración relativa. En términos absolutos, desde luego que no estábamos mejor que como estábamos hace un par de años. Pero en términos relativos, seguimos siendo el tercer país con un menor arancel después de Canadá y de Que es Taiwán. como del Y después de 3 y Canadá fracción, ¿verdad? 3.6. Sí. Y no es porque Canadá y Taiwán hayan logrado mejores negociaciones ni nada por el estilo. Es por los bienes que exportan a Estados Unidos, Canadá y Taiwán, ¿no? Ujú. Entonces, sí tenemos una posición arancelaria muy benéfica para el país Pese a y a todo, ¿no? pesar de que esto, Ujú. pese a todo este discurso, incluso lo vemos con los datos, o sea, el dato de marzo de importaciones y exportaciones fue impresionante, o sea, rompimos todos los récords, le estamos exportando a Estados Unidos un montón de cosas y también le estamos importando porque somos un país manufacturero que usamos esos bienes. Entonces, yo creo que
pese a todo, hay una oportunidad en el Tratado de Libre Comercio, en esta revisión que se está llevando a cabo, pero no pensemos ya en un mundo libre comercio con el adjetivo de libre. O sea, yo creo que va a ser un momento comercial, pero sí con aranceles. Y dependerá de cada país que pueda obtener las mejores condiciones, ¿no? Y dependerá de cada país qué condiciones pueda obtener, dependerá de cómo negocien. Y además, pues Trump, todo el mundo habla de que Trump quiere negociar. Yo no sé si Trump quiere negociar o Trump quiere imponer, ¿no? Y Trump quiere exigir. Entonces ahí vamos a tener, y el equipo negociador lo tendrá muy claro, ¿no? Tendrá que tener clarísimo que esto no es solo un acuerdo comercial, o sea, dejó de ser comercial hace muchísimo tiempo Ujú. y pues a cambio de aranceles a lo mejor exige cosas relacionadas con seguridad y pues México tendrá que saber qué da y hasta dónde da, ¿no? Bueno, y ha estado rectificando el gobierno, me parece, no sé qué te parezca a ti. Recientemente se anunció pues un acuerdo para simplificar la vida de quienes invierten en México y también, no sé si esté relacionado, pero igual puede ser el posponer la segunda parte de la elección judicial, a lo mejor ayuda a quitar algo del ruido que se ha generado por la incertidumbre jurídica. Yo creo que lo que se presentó esta semana es muy positivo. Es muy positivo porque no únicamente, a diferencia de otras presentaciones del Plan México, que hemos oído muchísimas presentaciones, yo creo que en esta presentación se emitieron decretos que cambian las cosas y cambian las cosas rápidas. De entrada, uno de los decretos, y creo que se ha mencionado poco, habla de la afirmativa ficta, ¿no? Una queja de los inversionistas es que tienen que hacer miles de trámites y cuando te digo miles son literalmente miles de trámites para poder tener un permiso o poder materializar la inversión. Lo que se firmó o lo que se acordó o se decretó esta misma semana es que empiezan los trámites y si en 90 días no están resueltos los trámites, se les da afirmativa ficta. O sea, es ya, puedes moverte con tu inversión. Eso no pasaba y eso es un cambio en las reglas muy importantes. Y si además esa inversión en particular cumple ciertas características, como ser una inversión de muchísimo monto, más de 2,000 millones de pesos, y está ubicada en un polo del bienestar o está relacionada con el sector energético, Ujú. ni siquiera o sea, les van a, sí van a tener que hacer los trámites, pero la autorización está dada desde el principio. Entonces, yo creo que eso es un cambio muy positivo para mover las condiciones de inversión y yo creo que poco a poco lo iremos viendo. Nada más que hay que pensar que la inversión no se mueve en un segundo, ¿no? La Claro. inversión fija, la inversión que se va a plantas y a fábricas, pues evidentemente hay estudios que se tienen que hacer y hay cambios que se tienen que hacer, pero yo creo que fue un cambio muy positivo en lo que hemos estado viendo. Ya el tiempo perdido, pues no lo podemos recuperar, ¿verdad? No, ese ya se nos fue, pero ojo, porque Ajá. el tiempo perdido sí nos cuesta, Sí. Pascal, el tiempo perdido sí nos cuesta. Y me voy a meter aquí en algo que no me has preguntado, pero que te lo tengo que decir, o sea, el tiempo perdido que vamos a tener en educación, Ah, ¿no? bueno, Con sí. este mes de vacaciones extra, a mí me parece increíble. En México no se ha hecho nada, no hubo una sola acción para recuperar el rezago educativo después de la pandemia, Ujú. no hubo una sola acción para recuperar a los niños que abandonaron el sistema educativo durante la pandemia. Todo mundo fuimos de los países que más tiempo tuvimos cerradas las escuelas, o sea, uno podía ir a un casino, pero la escuela estaba cerrada, ¿no? Podías irte de vacaciones, pero la escuela estaba cerrada. Y ahora, pues, porque va a haber mundial, o sea, a mí me parece una cosa delirante y con cero perspectiva de género, además, Sí. porque yo sé, hay padres muy responsables que cuidan y demás, pero siendo realistas y Esto recae viendo en las las mujeres. encuestas de Sí, cuidado, esto recae en las sí. mujeres. Totalmente de Entonces, acuerdo. Sí. es tremendo lo que están haciendo, ¿no? Y vamos a tocar el tema a profundidad el día de hoy. Me alegra que lo hayas puesto sobre la mesa porque creo que sí es. Perdón, Pascal, No, pero no lo pude es el tema del resistir. día, Valeria. La verdad es que el tema del día y yo siento que hay muchísima gente enojada y pues ya lo están manifestando. Así que vamos a tratarlo a profundidad y te agradezco mucho que lo hayas puesto sobre la mesa. Muchas gracias, Valeria. Muchísimas gracias a ti, Pascal. Un abrazo. Otro para ti. Gracias, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Vamos